Nuestro devocional para el día de hoy se titula Cuando Dios tiene planes y nosotros tenemos los nuestros. Nuestro texto base se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. ¿Qué nos dice este versículo? Nos dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Muchas personas lo comparten cuando alguien está pasando por una dificultad o necesita ánimo para seguir adelante. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en el contexto en el que fue pronunciado. Dios no está hablando a personas que viven en comodidad, no está hablando a personas que tienen todo bajo control. Aquí está hablando a un pueblo que se encuentra en Babilonia, está lejos de su tierra, está experimentando las consecuencias de años de desobediencia y alejamiento de Dios. El exilio no llegó por casualidad, fue el resultado de una generación que escuchó la voz de Dios, pero decidió seguir sus propios caminos. Y ahí encontramos una realidad que sigue vigente. Muchas veces queremos las promesas de Dios, pero no queremos examinar nuestra relación con Dios. Queremos paz, pero sin arrepentimiento. Queremos bendición, pero sin obediencia. Queremos que Dios bendiga nuestros planes mientras seguimos viviendo lejos de sus propósitos. Sin embargo, Jeremías 29, versículo 11, nos recuerda que el problema principal del ser humano no está en la falta de recursos, tampoco está en la falta de oportunidades o de éxito. El problema más profundo es vivir desconectado de aquel para quien fuimos creados. Nuestro primer punto nos dice: el hombre tiene planes, pero Dios tiene propósitos. Una de las características del ser humano es querer dirigir su propia vida. Queremos decidir qué es bueno o qué es malo. Queremos construir nuestro futuro según nuestros deseos. Queremos ser dueños absolutos de nuestro destino. Pero la historia bíblica demuestra repetidamente que cuando el hombre intenta ocupar el lugar de Dios, termina perdido. Esto ocurrió con Israel. Pensaron que podían vivir a su manera y seguir disfrutando de las bendiciones de Dios, y descubrieron que es imposible disfrutar plenamente de Dios mientras se vive lejos de Él. Lo mismo ocurre hoy. Hay personas que han construido carreras exitosas, han alcanzado metas importantes y tienen muchas cosas que mostrar. Pero cuando se quedan a solas consigo mismas, se sienten en un vacío que nada logra llenar. ¿Por qué? Porque el corazón humano fue creado para Dios, y todo intento de vivir independientemente de Él termina produciendo frustración. Tendríamos que hacernos entonces una pregunta: ¿estoy buscando los planes de Dios para mi vida? ¿O simplemente quiero que Dios apruebe los planes que ya decidí seguir? Nuestro segundo punto nos dice: muchas veces Dios utiliza las crisis para hablarnos. El pueblo de Israel llegó a Babilonia porque Dios estaba tratando con ellos. La crisis tenía un propósito, no era simplemente castigo. Era una llamada al arrepentimiento, y muchas veces ocurre lo mismo con nosotros. Cuando todo marcha bien, solemos sentirnos autosuficientes. Pensamos que controlamos nuestras vidas, que no necesitamos ayuda, que podemos seguir adelante por nuestras propias fuerzas. Pero llegan situaciones que nos muestran que somos frágiles. Una enfermedad, una pérdida,
una decepción, una crisis familiar, una preocupación que no podemos resolver y de repente descubrimos que no somos tan fuertes como pensábamos. Las crisis tienen la capacidad de derribar nuestras falsas seguridades. Nos obligan a hacer preguntas que normalmente evitaríamos. Nos recuerdan que somos limitados y muchas veces son el medio que Dios utiliza para llamar nuestra atención. No porque disfrute de nuestro dolor, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos seguir alejándonos de Él. Nuestro tercer punto nos dice: los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Observe el contraste. Nosotros apenas conocemos una pequeña parte de nuestra historia. Dios la conoce completa. Nosotros vemos el presente. Dios ve el final. Nosotros tomamos decisiones basándonos en emociones, temores o deseos inmediatos. Dios actúa con sabiduría perfecta. Muchas veces nos aferramos a cosas que creemos indispensables para nuestra realidad. Y cuando Dios las quita o no las concede, pensamos que nos está haciendo daño. Sin embargo, con el tiempo descubrimos que Él estaba viendo algo que nosotros no podíamos ver. La verdadera pregunta no es si Dios tiene buenos planes. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a confiar en ellos. Porque confiar en Dios significa reconocer que su voluntad es mejor que la nuestra. Nuestro cuarto punto nos dice: la mayor prueba de los buenos planes de Dios es Jesucristo. Cuando escuchamos Jeremías 29, versículo 11, solemos pensar en proyectos, trabajos, estudios, familia o bienestar. Pero los pensamientos más grandes de Dios para nosotros no tienen que ver primero con las cosas temporales. Tienen que ver con nuestra salvación. La humanidad se alejó de Dios, escogió su propio camino, se rebeló contra su Creador y el resultado fue culpa, muerte y separación de Dios. Sin embargo, Dios no abandonó a la humanidad, envió a Jesucristo. La cruz es la prueba suprema de los pensamientos de paz de Dios, porque allí Cristo tomó el lugar que nosotros merecíamos. Allí cargó nuestro pecado. Allí recibió el juicio para que nosotros pudiéramos recibir el perdón. Muchas personas quieren un mejor futuro. Dios quiere darles algo mucho mayor. Una nueva vida. Una nueva relación con Él. Una esperanza eterna. Quizás hoy has venido pensando que tu mayor necesidad es que Dios resuelva algún problema específico, pero tal vez Dios quiere mostrarte algo más profundo. Quizás tu mayor necesidad no es un cambio de circunstancia, quizás tu mayor necesidad es volver a Él, porque de nada sirve ganar muchas cosas si seguimos lejos del Dios que nos creó. Jeremías 29:11 no es simplemente una promesa de bienestar, es el llamado de un Dios que sigue buscando a personas que han intentado vivir sin Él. Es la invitación de un Padre que conoce el camino cuando nosotros estamos perdidos. Es la voz de un Dios que aún hoy sigue diciendo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y esos pensamientos alcanzaron su máxima expresión cuando envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Por eso, la pregunta no es solamente ¿qué planes tiene Dios para tu futuro? La pregunta es: ¿estás dispuesto a rendirle tu vida a Dios
que ya entregó a su Hijo por ti. Si hoy quieres venir a Él, puedes orar conmigo y decir: Padre, te doy gracias por haber enviado a Jesús para el perdón de mis pecados. Ahora comprendo que los pensamientos que tienes para mí son pensamientos de paz. No quieres el mal para la humanidad. Tú conoces lo que es más importante. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos y reconozco que Jesucristo vino a morir en la cruz para que yo sea perdonado. Te doy gracias, ayúdame a vivir en tu voluntad desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.